escucharte mejor como el lobo. Estamos al aire y arranca el especial de Luchonas en su tercera edición dentro del agujero del mate. Estamos con las compañeras Chave y Agus también en una semana que es la previa del 8M y una semana súper especial porque en estos tiempos que nos quisieron invisibilizar, silenciar, eliminar del lenguaje, nos parece que este espacio es más necesario que nunca. Porque queremos contar historias que tienen que ver con las mujeres, con su vínculo con la política, así que vamos a presentarla a ella, que es chaqueña, secretaria gremial de la UTEP, que es la Unión de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, militante del movimiento Evita, trabajadora de la economía popular. Ahora vamos a chequear todos los mitos. Y militante por los derechos LGTB. Bienvenida, Joana Duarte. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Estás de acuerdo con todos los calificativos que pusimos? Sí. ¿Querés sumar alguna? Peronista. Esa me parecía. Feminista. Claro, Sí, nos faltaron algunos. ¿Fuiste candidata a diputada provincial, puede ser? Sí, en la también. última elección, en realidad fui en las PASO, porque en Chaco hubo PASO dentro del peronismo, donde hubo 14 listas de diputados. Apá. O sea, a ver, ¿ustedes tienen lemas también? Como No, nosotros tenemos ley de paso. Está paso. Ley de paso, y hubo dentro de lo que era acá es Unión por la Patria, ya era Frente Chaqueño. Se presentaron 14 listas de diputados. Obviamente todos llevamos la candidatura de Jorge Capitanich a gobernador. Y la verdad que fue un proceso bastante democrático porque hubo listas de todos los espacios, de diputados, de intendentes, o sea, todo el mundo estuvo habilitado a presentarse. Y después me tocó ser candidata suplente en la nacional, ya en la de Unión por la Patria. Mira ahí, vos, pero sí. vamos a ir un poquito más atrás. Naciste en Chaco, ¿no? En Chaco. ¿Creciste ahí? Sí, en el interior del Chaco, en el límite con Santiago y Salta. ¿Vieron el mapita de Chaco? Sí. Que está el puntito del mapa. Bueno, ahí es una confluencia de pasás por Chaco. Bueno, mi pueblo, Los Frentones, siempre lo menciono. Porque después viene Santiago después viene el último pueblo de Chaco. Después viene Santiago del Estero, 4 pueblos de Santiago, y vuelve Chaco, y después ya está Salta. Es como la cabecita del caballito, ¿no? Es la ruta nacional 16 que conecta Chaco, Santiago y Salta. Termina en Salta. Bueno. ¿Eso es impenetrable el chaqueño? No es el impenetrable es más arriba, en el norte. De esa zona es más zona ganadera, agrícola, digamos, ¿no? Más criollos. Más criollos, sí. Y no, ahí en esa zona no hay comunidades, eliminaron a las comunidades. Las comunidades están más arriba, digamos. Mira, en lo que es el norte en el mapa, en la punta del mapa, en el límite con Formosa y Salta desde el otro lugar. ¿Y cómo fue ahí en Chaco tu acercamiento a la política? ¿Viene de familia? ¿Cómo te acercaste a la política? Bueno, yo vengo de familia peronista, o sea, mis viejos, sobre todo mi vieja, siempre militó en el PJ. Yo particularmente nunca me sentía atraída por el PJ estructura, diríamos, sobre todo en los años 90. Claro, así que yo me sumé a militar en el año 2008, incipientemente, cuando fue lo de la 125. Mira. Yo estudiaba en Corrientes, en la Facultad de Derecho, y bueno, ahí empecé como a acercarme más a la militancia orgánica, diríamos. Y después sí, fuertemente en el 2010, después de la muerte de Néstor, ya orgánicamente me sumé al movimiento Evita. Siempre milité en el movimiento Evita, primero en la JP, después me tocó estar en lo que era la CETEP en Chaco, que bueno, que hoy es la UTEP, y después me tocó pasar al movimiento Evita, a la estructura política, diríamos. Hoy soy responsable de Evita de Chaco, y bueno, y ahora me toca en esta etapa me toca la UTEP, digamos. La UTEP. Claro. ¿Y cómo fue ese recorrido de militante, tal vez como más territorial, de base, a ir consiguiendo un lugar como dirigente, digamos? La verdad que, bueno, en las provincias siempre la discusión política, si se quiere, siempre fue peronismo y radicalismo, digamos. Claro. Como que no hay terceras posiciones, digamos, ¿no? Después, bueno, ahora en el tiempo ya ha surgido este otro fenómeno de la Libertad Avanza, que en Chaco también tuvo una incidencia muy fuerte, pero a mí, como te decía, yo empecé a militar mucho en lo que era la JP, bueno, en las Mil Flores, en esa época, en 2010, 2011, con las jornadas solidarias. Florecerán mil flores, ¿no? Esa Claro, con frase. ir mucho, nosotros desde la JP
mucho anclaje con el territorio. Eso me parece que fue una época donde efectivamente el gobierno estaba a la vanguardia, o sea, iba por delante de las demandas o de lo que nos imaginábamos desde el pueblo, éramos, ¿no? Y eso, la verdad que yo recuerdo que íbamos a las plazas, no hacía falta que nadie nos convoque, nos íbamos, éramos, ¿no? Claro. Y bueno, eso, digamos, fue mucho esa militancia, y que después, bueno, en el año 2016, ya con el macrismo en el gobierno, me tocó a mí en Chaco militar en la CETEP, digamos, ¿no? Con otras organizaciones, obviamente, nacionales que están ahí, que son parte de la CETEP, y que efectivamente en ese momento, bueno, obviamente la resistencia, el avance sobre los derechos, bueno, también a mí me tocó hacer una experiencia ahí en resistencia, sobre todo de acompañar en la organización del sector de los trapitos o de los cuidacoches, que pudimos hacer un esquema de cooperativa, de organizarse. Bueno, en ese momento Capitanich era intendente de resistencia, y generó un sistema que obviamente que no logramos resolver las cuestiones de fondo, pero la verdad que fuimos a un sistema de cooperativización del sector, que eso organizó a los casi 200 trapitos que existen en la ciudad de Resistencia, y que le empezaron a disputar a la empresa que tenía la concesión del estacionamiento medido. Logramos que en ese momento Capitanich nos diera o le diera a la cooperativa de trapitos el 7% de la recaudación. Lo hacían los trabajadores del espacio público, del cuidador de coche, digamos, ¿no? Ya. Así que, digo, no son experiencias, no resolvimos la cuestión de fondo, pero creo que son experiencias buenas de organización. Totalmente. Y cuando el Estado acompaña, y hay una mirada desde el Estado de que el acompañamiento sobre todo a los sectores populares y el impulso va reduciendo las brechas de desigualdad, digamos, ¿no? El sector de los cuidacoches en ese momento avanzaron mucho, y la verdad que fue una de las experiencias de organización del sector más importantes, digamos, ¿no? Yo te quería preguntar, porque uno piensa a veces en las provincias, los espacios de militancia para las mujeres son un poco complicados, ¿no? Y bueno, en general en la política, ¿cómo es dar esa doble batalla en los espacios hipermasculinizados desde los que generalmente nos paramos para hacer política, las mujeres? Sí, la verdad que sí, obviamente, sin duda que en las provincias siempre es mayor el acceso, la dificultad para acceder a lugares de decisión, digamos. Y que es muy loco porque sobre todo las organizaciones populares, los sindicatos, creo que en su mayoría están constituidos por mujeres, casi el 70% somos mujeres, digamos, ¿no? Sin embargo, cuesta que en los lugares de decisión estén las compañeras, les compañeras les cuesta un poco más. En Chaco lo que pasó también es que a partir del año 2017, cuando fue el Encuentro Nacional de Mujeres, Cierto, que fue un muy buen encuentro, un gran encuentro. Fue un punto de quiebre, ¿no? Fue un punto de quiebre en la provincia, y que efectivamente nos permitió el avance de muchas compañeras en lugares de decisión, que bueno, también en el último gobierno de nuestro provincial, de Capitanich gobernador, el gabinete provincial tenía paridad de género. Bueno, digo, son cositas que por ahí hoy parece mentira. Siempre nos enfocamos desde lo que nos faltó. Sí, nos faltó mucho, pero yo creo que esos puntos y esos avances hay que mencionarlos, sobre todo hoy que estamos todos los días recibimos un ataque. Me parece que es importante, pero tuvo mucho que ver con ese fue un punto de quiebre, el Encuentro Nacional de Mujeres del 2017, y que efectivamente propició el avance también de muchas compañeras en lugares de referencia, en lugares de decisión. A mí particularmente, bueno, las organizaciones populares, cuesta también eso. A mí la verdad que fue el avance también tuvo que ver con el proceso o con la coyuntura del momento, digamos, ¿no? Claro. Yo por eso digo, no es una cuestión individual, sin duda que es una cuestión colectiva. Y bueno, nosotros en el Levita también hicimos una experiencia muy importante a partir del año 2015, 2016, 2015,
Internamente, digo, en el movimiento Evita, nosotros hoy tenemos conducciones compartidas en las provincias, que nosotros le llamamos los binomios. Claro. Que vos tenés la provincia, los responsables políticos es un compañero y una compañera, y eso fue producto también de mucha discusión interna de la organización, impulsada por muchas compañeras, como Mariel Fernández, Araceli Ferreira, y distintas compañeras que impulsaron la necesidad de que nuestra organización, al tener mayor confluencia de compañeras en su constitución, también esas compañeras tenían que asumir un rol de conducción, y hoy tenemos paridad en la conducción de las provincias, tenemos un ejecutivo nacional que también, del cual me toca ser parte, de conducción, que también va en esa lógica, pero efectivamente todo eso es producto de muchos años de lucha, de muchas compañeras que transitaron, muchas que ya no están, y que efectivamente esos avances creo que hay que revalorizarlo hoy más que nunca, porque efectivamente hoy vi que el vocero nos atacó también por lo del 8 de marzo. Qué raro, ¿no? Sí. Qué raro. Amenazando con descontar el día también a trabajadores y trabajadoras del Estado. Sí. Una pregunta, ¿vos tenés hijos? No. Yo soy compañere, soy lesbiana, y tengo una pareja compañere, pero no tenemos todavía. ¿Todavía no? Todavía no, estamos en discusión, no es algo que lo tenemos. Bueno, pero es algo que choca también con el ocupar lugares de dirección, de dirección y conducción, las tareas del cuidado, ¿no? Siempre son ahí. Sí. Tenemos hijes gatunos. Obvio que también es una demanda ahí, guarda, ocupan un espacio en la vida. Nos demanda bastante. Bueno, y para los que no conocen, ¿qué es la economía popular o qué son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular? Bueno, los trabajadores de la economía popular son todos esos trabajadores. Es un fenómeno que hace muchos años se da en todo el mundo, obviamente ante el avance y la reconfiguración de este capitalismo más agresivo, que ya no nos necesita ni para explotarnos. Entonces, ante esa reconfiguración, todos esos trabajadores y trabajadoras que fueron quedando por afuera del sistema de empleo formal fueron reconfigurando las formas de trabajo, y en nuestro país donde más eso se hizo más visible o fue más de mayor confluencia fue en los años 90, sin dudas. Claro. A partir de que los trabajadores fueron quedando por las políticas económicas de aquellos años por fuera del empleo o del trabajo como lo conocíamos. Y bueno, a lo largo de estos años eso fue creciendo, y efectivamente también este sector fue creando trabajo allí donde el mercado y tampoco el Estado pudo encontrarle la vuelta para la creación de trabajo como lo conocíamos en otra época. No sé, pienso en el pleno empleo. Claro. Pero que efectivamente, se fueron generando las distintas ramas de actividad, como la cuestión de los recicladores urbanos, los cartoneros, los del espacio público, lo que contaba de los cuidacoches, los trabajadores de la rama de espacio público, feriantes, artistas que también trabajan en el espacio público, sin duda las trabajadoras de los espacios sociocomunitarios, de los espacios de cuidados, la agricultura familiar, distintas ramas de la manufactura como las textiles, como la carpintería. Todo ese núcleo de trabajadores que sin duda fue creciendo por mucho impulso del sector, pero fundamentalmente también la economía popular tiene lógicas distintas al trabajo como lo ve el mercado, que es esto de la organización comunitaria, la organización más horizontal, digamos, ¿no? Y la no identificación de una patronal concreta, digamos, ¿no? Tal cual. Y eso, digamos, ¿vos no crees que tiene que ver con que hay más mujeres, más cantidad de mujeres en la economía popular que en la economía más formal? No podríamos decirle, nos faltó la pregunta de si es lo mismo economía popular que informal, pero digo, de la otra economía, ¿no? En la economía popular hay más mujeres. Eso está sí, sin duda, porque primero porque efectivamente, y hoy más que nunca, ahora que está en discusión el potencial trabajo en realidad, que es el salario social de los trabajadores de la economía popular, o que nosotros cuando construimos esa herramienta en el año 2016 con la ley de emergencia social, buscábamos que sea una institución
de reconocer ese salario que no tienen los trabajadores de la economía popular, por eso lo habíamos pensado en que esté atado al mínimo vital y móvil, bueno, que también ahora lo desenganchó el gobierno y todos los retrocesos que ya sabemos. Tiene que ver también, ahí se pone de manifiesto en la visión que tiene el mercado de las mujeres, sobre todo porque la rama que más trabajadoras tiene la economía popular es la rama sociocomunitaria, que es donde se encuentran todas lo que son las tareas del cuidado, porque efectivamente creo que para el mercado las mujeres somos improductivas. Sí, claro. No estamos en la lógica de la maximización de la ganancia, pero sin embargo somos fundamental para que exista no solo el trabajo de la economía popular, sino el empleo formal, diríamos, ¿no? Exacto. Entonces, creo que también ese rol que hoy tienen las compañeras en los espacios de cuidado, y que lo vimos más claro en la pandemia, diríamos, ¿no? Si el trabajo de la economía del cuidado estuviera registrado, ¿cuál sería el impacto en el PBI? Hay un informe ahí que hicieron en su momento las compañeras de la Dirección de Economía, donde estaba Mercedes de Alessandro, que me parece que es el gráfico de el rol de importancia que tenemos las trabajadoras, y que efectivamente por eso no es casualidad el ataque, diríamos, ¿no? Porque para el mercado y fundamentalmente para este sistema que cada vez excluye más, que cada vez somos más descartables, el avance sobre el sector tiene que ver un poco con eso, diríamos, por eso en los sectores populares donde más compañeras se organizan, y sobre todo en las tareas del cuidado. Claramente. ¿Y cómo es ese proceso de organización, digo, de los trabajos de la economía popular? Porque lo veo más difícil que, qué sé yo sé que los trabajadores de tal gremio están en este edificio y bueno, nos juntamos y nos organizamos. Esto es más disperso, ¿no? Sí, es más disperso, pero también es, en los barrios populares, la organización comunitaria es la columna vertebral que sostiene todo lo que existe en el barrio, digamos, ¿no? Entonces, el territorio de organización de la economía popular tiene esas lógicas, digamos, ¿no? Nosotros no buscamos maximizar la ganancia para competir entre nosotros, sino primero resolver las urgencias que existen en el territorio, y eso nos lleva a organizarnos de manera comunitaria, y con otras lógicas, digamos, ¿no? De esto de la comunidad, de que el que está al lado es el hermano, es la hermana y no es la competencia, que es a lo que nos lleva el sistema diariamente a competir entre nosotros. No es alguien a destruir. No es alguien a destruir. Sino que es un compañero, compañera, compañere que desarrolla una actividad productiva, ¿no? Exacto. Sobre todo eso, que desarrolla una actividad productiva y que aporta a la economía formal, digamos, porque los trabajadores de la economía popular pagan el impuesto más caro, que es el IVA, que es el más injusto. Es cierto. Entonces, cuando nos dicen no aportan nada, solamente reciben subsidio, la verdad que es una gran mentira. Y la verdad que también lo que tiene la economía popular es que esto que busca la comunidad, digamos, ¿no? Reconstruirnos también como sociedad en comunidad, digamos, ¿no? Y que hoy fundamentalmente es lo que más este gobierno ataca, y por eso yo, varias entrevistas que me hacían, decía que el gobierno, la verdad que si piensa que porque nos amenazan públicamente, nos persiguen, estigmatizan a las organizaciones y que eso va a destruir la comunidad, no, la comunidad se organiza aún mayormente ante el ataque, digamos, ¿no? No sé, el día 5 cuando este gobierno decidió no depositar, porque fue una decisión política del gobierno, no depositar el pago del salario social complementario, el potenciar trabajo, también en una forma de jugar con la necesidad del sector. La verdad que a los 2 segundos nos llamaban los compañeros, las compañeras que perciben el potenciar trabajo, que algunos están en las organizaciones y otros no están en las organizaciones. Nos decían, tenemos que ir a Capital Humano, tenemos que hacer algo, vamos a ir a los bancos Nación, nos vamos a poner en fila ahí hasta que liberen el pago. O sea, la organización ante el ataque va a ser mayor, digamos, ¿no? Entonces, si el gobierno no quiere entender eso por la buena, la va a tener que entender por la mala, digamos, ¿no? Es eso, y lo decíamos recién en relación a esta decisión de cerrar, por ejemplo, los centros de referencia en cada uno de los puntos del país, del eso Ministerio es de Desarrollo Social. De una crueldad y de una miseria humana tan grande, digamos, ¿no? Porque nos pasó una situación que el día que nosotros hicimos una de el hoyazo de los comedorazos que hicimos en distintas oficinas de Capital Humano,
en la ciudad de Corrientes, capital, nuestros compañeros estaban haciendo la olla y les llegaba el telegrama de despido a los trabajadores del CDR. Horrible. Entonces, Horrible. y lo que pasó ahí es que los trabajadores que estamos en la economía popular y los que están en el empleo formal o que tienen o que están reconocidos, nos organizamos y terminamos comiendo todos juntos. Entonces, eso es lo que este gobierno lo que está haciendo, es construir mayor organización popular, digamos, ¿no? Esa es la actitud y esa es la razón por la que vamos a ganar, ¿no? Digo, de alguna manera no pensarlo en términos de perder o ganar, sino en este caso el ganar para nosotros va a tener que ver con recuperar los derechos que quieren que perdamos. Sí, claramente. Reconstruir esa unidad de los trabajadores, digamos, ¿no? Ya no importa si en lo formal, si en lo informal, sino hoy la plaza del 24 de enero es esa plaza de los trabajadores argentinos, de las trabajadoras argentinas, poniéndole un freno a un modelo económico que no solamente busca el desguace y demás, busca la destrucción del Estado desde el Estado, digamos, ¿no? Los cierres de las oficinas de CDR es un poco la muestra de eso, y todo lo que venimos viendo, lo de Telan, todo lo que venimos viendo, los despidos en las distintas áreas del Estado, es que el Estado desaparezca, y sabemos que cuando el Estado no está, las asimetrías son muchísimo mayor, y fundamentalmente es justamente el Estado lo que garantiza es el acceso a los mismos derechos para quien haya nacido en, no sé, en Olla Quebrada, un pueblo de Chaco, al que nació en Capital Federal, digamos. Hay un pueblo que se llama Pampa del Infierno. Pampa del Infierno está pegado al mío. Yo hice el secundario en Pampa del Infierno. Mirá, yo siempre me imaginé que llegar ahí era, claro. Siempre me imaginé que llegar ahí era como llegar realmente prendido fuego. Hace mucho calor en eso. Y Joana, yo te quiero preguntar, con todo esto de que se vienen claramente más ataques de este gobierno contra los trabajadores y trabajadoras del área popular, los ataques aparte son como directos, está clarísimo. ¿Vos qué palpás que hay entre los trabajadores y trabajadoras? ¿Hay esas ganas de organizarse y decir, bueno, le vamos a hacer frente a este gobierno, vamos a resistir? ¿Hay ganas de resistencia? ¿Hay como una conciencia mucho más amplia de lo que tenemos enfrente, de cuál es el enemigo? Sí, nosotros lo que vemos es que efectivamente en las organizaciones, en los sindicatos, en todas las herramientas que el pueblo tiene para la defensa de los derechos, hay conciencia de organización, pero lo que también vemos es que hay muchos trabajadores que quizás no están en ninguna organización o en una orgánica, que hay muchísima conciencia. O sea, el otro día cuando veíamos el molinetazo, digamos, ¿no? Que se convocó para el Día de la Asunción. Eso ya viene pasando desde que se aumentó. Todos los días vamos a Constitución y la gente se organiza para saltar porque necesita cubrir por lo menos la vuelta, diríamos, ¿no? Y si cubre la avenida, no cubre la vuelta. Entonces, por eso decía esto, por afuera de las organizaciones también hay hoy organización que se va dando desde abajo, desde el territorio, desde donde nosotros decimos la organización siempre viene desde la periferia al centro. Total. Y eso se está dando en el pueblo, y creo que hay un gran desconocimiento obviamente de este gobierno, cómo se organiza el pueblo y la historia de lucha que tiene nuestro pueblo, y fundamentalmente esto de minimizar, digamos, ¿no? Como creer que, bueno, ahora porque a nosotros sobre todo nos han intentado instalar lo de los intermediarios. Sí, total. Y la verdad que eso es una estigmatización a las organizaciones, pero la organización popular existe, va a seguir existiendo, y cada vez a mayor ataque, como decía, va a haber más confluencia de trabajadores que se organicen, digamos, ¿no? Desarticulando completamente este discurso del miedo de, no, bueno, si parás, te descontamos el día, si parás, porque eso también es algo que se instala desde el gobierno, pero la conciencia del trabajador va como mucho más allá, mucho más por arriba del discurso que viene del otro lado, ¿no? Sin dudas, por eso decía, hoy escuchaba al vocero, que por la marcha del 8M, bueno, le decimos al vocero que la marcha del 8M va a ser masiva, no solo acá en Capital, sino en todo el país. Entonces las trabajadoras, los trabajadores vamos a estar en la calle,
Y la verdad que el miedo hace mucho tiempo, sobre todo las compañeras, las mujeres, hace mucho tiempo que perdimos el miedo. Es cierto eso. Y yo creo que o vivía en Narnia o en un termo el vocero, porque en Narnia seguro. Porque el primer paro al macrismo fue el paro de las trabajadoras y mujeres. Es cierto. Y sin duda que hoy las asambleas que me ha tocado estar, no solo acá, sino en otros lugares, la verdad que son masivas, diríamos, masivas porque también el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, tiene esa lógica de asamblea, de horizontalidad, donde todas discutimos desde el mismo lugar. Ahí no hay cargos de secretaria gremial, vamos todas y ahí construimos la confluencia en la calle desde generar consenso desde distintos sectores que no son fáciles de confluir, pero que hace muchos años hemos aprendido que la contradicción central es cuando quieren atacar a una, nos están atacando a todas. Ay, totalmente. Total. Sí, sí, sí. Che, qué lindo escucharte, qué lindo volver a esto de la construcción comunitaria. Digo, es súper necesario escuchar las experiencias que nos estás contando. Y tal vez como para cerrar y dejar ahí un brochecito, preguntarte si te consideras una luchona. Sí, sin duda. Bien. Bueno, bienvenida a las luchonas entonces. Johanna Duarte, te agradecemos por haber participado de este espacio. Bueno, y invitadísima cuando quieras a participar del Agujero del Mate. Bueno, muchas gracias y la verdad que, bueno, conociendo acá la radio la primera vez que vengo. Cierto. Así que, bueno, gracias por el lugar, por el espacio, bueno, y también la radio siempre nos entrevista, nos acompaña en nuestras jornadas de lucha y, bueno, avisar que el 12 de la otra semana vamos a hacer una gran jornada de lucha de la UTEP, pero de todas las organizaciones ante el ataque que viene haciendo este gobierno a nuestro sector. Bien. Ahí vamos a estar acompañando. Te entonces. Contamos, perdón, que cumplimos 9 años como Radio Germán Abdala el sábado, así que estarás presente en esa celebración que tendrá fiesta, no sabemos cuándo todavía. Sí, obvio. No tiene fecha. Si hay alguien que enfrentó al desguace de los 90 fue Germán. Y sí. Entonces, la verdad que para mí venir acá es como muy simbólico. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.